Buenos días, estamos aquí nuevamente en la congregación de Bethesda, una congregación muy querida, muy especial, sin duda alguna. Hace tiempo que no estamos por aquí, pero nos da mucho gusto ver a caras conocidas, a los pilares de aquí, siempre un gusto saludarles. Los que les conocemos desde hace mucho tiempo y les hemos tomado mucho aprecio, mucha estimación. Hoy vamos a abrir la palabra de Dios, el mensaje del Creador del universo, de aquel que está interesado en cada alma, en cada ser humano. No importa tu condición social, no importa si eres hombre, mujer, si eres viejo, si eres joven, si eres rico, si eres poderoso, no importa quién seas, el cielo y particularmente el Señor está interesado en ti personalmente. Quiero decirles que siempre que nos han invitado a exponer la palabra de Dios, siempre siento una gran responsabilidad, un gran peso, porque ¿quién es digno de abrir la palabra de Dios? ¿No es cierto? ¿Quién es digno de exponer la palabra de Dios? Nadie, yo considero que nadie es digno de exponer la palabra de Dios, y mucho menos su servidor. Sin embargo, también me ha quedado claro que entre menos nos veamos a nosotros mismos, es decir, entre yo menos piense quién soy y me concentre en el mensaje puro de la palabra de Dios, en el mensaje de Dios, este mensaje va a fluir a través de un instrumento totalmente imperfecto e indigno. Entonces hoy vamos a estudiar algo de eso y vamos a concentrarnos no en quien expone la palabra, sino en la palabra misma, en su poder, en su mensaje transformador. De eso vamos a hablar hoy, de lo que hace la palabra de Dios, del plan de Dios para cada uno de nosotros. La vida espiritual es una especie de carrera, es una lucha, ¿no es cierto? Todos los que están aquí, todos los que nos están viendo ahora, pues tienen una vida espiritual, ¿no es cierto? Han conocido a Dios y en la experiencia de conocer a Dios hay etapas. Hay altas y hay bajas en nuestra experiencia con Dios. A veces estamos tan cerca, pero a veces estamos tan lejos, ¿no es cierto? Ojalá todos tuviéramos una carrera ascendente. Ojalá siempre fuéramos para arriba, acercándonos a la meta. Pero a veces nos salimos del camino, a veces nos alejamos, a veces también nos tropezamos y caemos. Y yo quiero decirles ahora algunas cosas que son importantes y que son ciertas, no porque yo se las diga, sino porque el Padre así lo ha manifestado. Número 1, Dios nos ha elegido. Y quisiera decirte, mejor aún, Dios te ha elegido. Dios te conoce. No les va a gustar esto. Dios sabe que vas a fallar. ¿Lo pueden creer? Dios sabe que vas a fallar. Dios seguirá buscándote a pesar de tus fallas y de tus errores. Dios nunca dejará de amarte. Jamás, no importa qué hagas, no importa cuánto lo rechaces, Él jamás dejará de amarte. Dios tiene un plan para ti, para cada uno de nosotros. Y hay un personaje de la Biblia que siempre me ha apasionado. Lo conocemos todos, conocemos alguna de sus historias,
alguna de sus vivencias. El tema se titula Todos somos Pedro. ¿Tú te has fijado en Pedro? ¿Sabes quién es Pedro? Uno de los apóstoles, ¿no es cierto? Todos somos Pedro, se titula el tema. Tú eres Pedro. ¿Qué Pedro eres? ¿Saben que la carrera espiritual de Pedro tuvo diferentes etapas? Y tu carrera espiritual también tiene diferentes etapas. Y puedes estar en alguna de las etapas en las que estuvo Pedro. Entonces vamos a analizar ahora estas diferentes etapas rápidas de Pedro. Y quiero decirte que cada una de las etapas de Pedro, que voy a mencionar ahorita brevemente, es tema quizás de todo un día, de todo una predicación, ¿no es cierto? Pero vamos a analizar rápidamente algunas etapas y ver algunos puntos importantes. Y yo quisiera hacer un ejercicio hoy. Identifícate hoy con una de las etapas de Pedro, porque tú seguramente estás viviendo algo de lo que Pedro vivió en algún instante de su vida y particularmente en su relación con Jesús. Bien, vamos a iniciar. Y quiero primero que vayamos a Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y el verso 42. Juan 1:42. Y vamos a ver aquí el primer encuentro de Pedro con Jesús. Juan 1:42. En esta iglesia aprendí que cuando encuentran el versículo dicen amén y no los oigo, entonces quiere decir que no lo han encontrado. Voy a repetir, vamos a buscar Juan 1:42. Amén, lo tenemos todos, ¿no es cierto? Esperemos que también que nos escuchan, que nos están viendo, también lo tengan ya, que nos acompañen con sus Sagradas Escrituras, cualquier versión que sea, vamos a estudiar la palabra de Dios. Juan 1:42. Es interesante este capítulo primero de Juan, ¿verdad? Me gusta mucho porque el verbo hallar en este capítulo 1 es interesante, ¿no? Dice el 42. El 41 dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y fíjense bien lo primero que pasa. ¿A quién halló Andrés? En el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Es decir, Andrés, halló primero a su hermano Simón. ¿Cómo se llama? Simón, ¿no es cierto? El hermano se llama Simón. Andrés halla a Simón. Y entonces Simón es llevado con Jesús. ¿Saben ustedes que el nombre en los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento tiene que ver con el carácter? Tu nombre tenía que ver con quién eras tú. Y este hombre se llama Simón. Simón quiere decir el que ha escuchado. Entonces, el que ha escuchado va a ver a Jesús. Lo llevan con Jesús. Y entonces dice el versículo 42 que Jesús le mira. Dice, y mirándole Jesús, es decir, Jesús posa sus ojos sobre este hombre. ¿Cuáles son las primeras palabras que Jesús le va a decir a este hombre? Y dice, Jesús mirándole Jesús, le dijo, tú eres el que escucha, es decir, tú eres Simón, hijo de Jonás. Dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es decir, en el primer encuentro que tuvo Simón con Jesús, él le dijo, ya no te vamos a decir Simón, ya no vas a ser el que escucha, así ya no te va a conocer la gente, sino que vas a ser llamado
Cefas, que quiere decir Pedro, o que quiere decir, ¿cómo? Piedra. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que tu nombre fuera cambiado así? Hola, Piedra. ¿Cómo estás, Piedra? Allá viene Piedra. Si es así, ¿no? ¿Por qué piedra? ¿Qué es una piedra? ¿Cuáles son las características de una piedra? ¿A quién le pondrían como sobrenombre piedra? ¿Por qué? Ya no es el que escucha, ahora es el piedra. Piedra. ¿Es duro? ¿Cómo son las piedras? Quisiera algunas características de las piedras. Díganme, cuando ven una... No estoy hablando de una roca, estoy hablando de una piedra. Resistente, muy bien. ¿Cómo? Dura. Ok, resistente. Dura. ¿Qué más? Algunas lastiman, ¿no es cierto? Las tocas y te lastiman, ¿no? Las piedras pueden hacer daño, ¿no es cierto? Cuando son arrojadas. También sirven como para construir algo, ¿no es cierto? Pero me gustaron las características. La dureza, la resistencia. Una piedra. Tienes el corazón, para construir. ¿Tienes el corazón de qué? De piedra. Insensible, no oyes, no sientes. La piedra tiene muchas características y en el primer encuentro con Jesús, Jesús le dice a este hombre que ya no va a ser el que oye, va a ser piedra. Yo quiero decirte algo, Jesús te conoce perfectamente bien. Jesús conocía perfectamente bien a Simón, sabía cuáles eran sus características cuando él llega. Yo no sé cómo te llames, no sé si eres José, si eres Juan, si te llamas, no sé, Vilan, no sé, Iván, ¿cómo te puedes llamar? Yo me llamo Alejandro. Sé que mi nombre quiere decir defensor, pero yo no sé si me encuentro hoy con Jesús y él me mira fijamente, me diría, tú eres Alejandro, hijo de buen día, pero ya no te vamos a llamar así, te vamos a llamar, y yo no sé si me diría burro, necio, obstinado, arrogante, no sé cómo me llamaría el Señor. No sé cómo me pondría, pero este fue el primer encuentro con Pedro. Y quiero hablarle al auditorio en general. Cuando tú eres llevado ante Jesús, es decir, cuando alguien te halla, cuando alguien te encuentra, no sé de qué denominación, y te dice, oye, vamos a la iglesia cualquiera que sea. Tú llegas a la iglesia y muchas veces puedes sentirte incómodo, porque tú eres una persona que ante la sociedad, ante quien te rodea, eres alguien, te reconocen por ser alguien. Pero cuando llegas a la iglesia, te dicen quién eres, o te dicen, oiga, usted tiene que cambiar esto, usted tiene que dejar esto. Te encuentras con Jesús, y Jesús te conoce como es, y se atreve a decirte cómo te va a llamar de ahí en adelante. Es decir, tú no vas a ser el que escucha, así te conocen todos, pero tú eres el piedra desde de ahora en adelante. Porque te conoce. No te sientas mal cuando llegues a algún lugar, si esta es tu etapa, si tú estás llegando a algún lugar y te sientes incómodo porque te das cuenta que ante Jesús quedas desnudo y Él sabe quién eres, no te incomodes, Él sabe quién eres. Él tiene un plan para ti, pero principalmente Él te ama exactamente como eres. Quiere utilizarte en su obra y finalmente quiere que vivas eternamente con Él. Dice Apocalipsis que cuando lleguemos al cielo nos van a dar una piedrecita nueva, una piedrecita con un nombre nuevo más bien. ¿Es cierto? ¿Lo han leído en Apocalipsis? No tengo la cita. Pero dice que vamos a recibir una piedrecita nueva, con un nombre nuevo. Una piedrecita blanca.
con un nombre nuevo. ¿Ok? ¿Cómo se llamará? Simón, al que Jesús le dice Cefas, ¿cómo se va a llamar en el cielo? No lo sé. Alejandro, el hijo de Buendía, que posiblemente se encuentra con Jesús, le diría, ahora yo te vas a llamar el necio. ¿Cómo se va a llamar en el cielo? Si es que llega, no lo sé. Pero Jesús te conoce, eso es lo primero que quiero decirte. Jesús conoce perfectamente quién eres. Y cuando Él te conoce y te ve y te mira fijamente, no hay ningún rechazo de su parte cuando te ve. Y Él sabe cómo eres. Y te ve fijamente y te dice, yo sé cómo eres, yo sé quién eres. Bienvenido, acércate, y te abraza fuerte sabiendo quién eres. Piensa en eso. No, nunca te concentres en cómo te ve la gente a ti. Siempre piensa cómo te ve Jesús. Y Jesús te ve, te conoce y te acepta tal como eres. Así te toma Jesús. Así tomó a Pedro. Esa es la primera etapa. Vamos rápido. Me pusieron un reloj que va a ser útil para mí. Ahí va a hacer que acelere, que frene mediante tenemos este estudio de la palabra de Dios. Bien. Este Pedro conoce a Jesús y quiero decirte también, cuando tú conoces a Jesús, cuando eres hallado y alguien te lleva ante la presencia de Jesús, algunas cosas salen bien, pero no todo sale bien. Hay un evangelio que no es quizás el más prudente, el más correcto, el más verdadero, es el evangelio de la prosperidad. Y ese evangelio te habla de que si tú te entregas a Jesús, todo va a salir bien y todo va a cambiar. Y todo va a ser paz y felicidad y todo se va a convertir. Y yo quiero decirte que la Biblia no enseña eso. La Biblia no habla de eso. El Señor promete darte algo. Eso sí te lo promete. Te promete darte paz en medio de la adversidad. Posiblemente te dé prosperidad. No sé si estés listo para ella, pero paz te promete dar. Sí, pero hay un evangelio de la prosperidad. Y entonces, yo creo que Pedro, al saber quién era Jesús, se acercó a él y tuvo muchas expectativas. Algunas cosas salieron bien al principio de su relación con Jesús. Por ejemplo, la suegra de Pedro es sanada, lo podemos ver en Mateo 8, 14 y 15. Mateo 8, 14 y 15. Amén. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando tú te acercas a Jesús, indiscutiblemente empiezan a pasar cosas buenas en tu vida, pero no todo es bueno. Quiero decirte que que en este inicio del ministerio de Jesús, a Jesús no le iba bien. Es decir, tenía muchos enfrentamientos con la clase religiosa y gobernante de ese tiempo, con los fariseos, con los saduceos, y había constantes choques. Él no podía hacer nada sin que se le cuestionara. Si sanaba en sábado, era un pecador. Si comía con gente mala, también era un pecador. Todo lo que hacía era malo. No había nada que él hiciera que la gente gobernante no lo confrontara. Pedro estuvo cerca de él al inicio del ministerio, pero vio al principio del ministerio que las cosas no iban bien. Pedro había dejado de hacer cosas por Jesús, como tú cuando inicias en la iglesia y empiezas a dejar cosas pues que no son las mejores, o empiezas a darle tiempo a la causa de Jesús. Pedro hizo lo mismo, pero muy temprano en esta carrera se dio cuenta de que las cosas no iban a ir bien.
Y quiero que vayamos a otro pasaje, porque a ti te puede estar pasando mismo en tu vida espiritual. Puede ser que apenas hayas sido hallado, que estés iniciando tu camino y que las cosas no vayan tan bien como te contaron, como te dijeron que iban a ser. No te decepciones, pero puede ser que estés decepcionado hoy. Puede ser que empieces ya a alejarte de la iglesia, de tu congregación, del hermano que te habla de Dios. Y vamos a ir rápidamente a Lucas 5. Lucas 5. Amén. Bien, Lucas 5. Vamos a ir rápidamente del 1 al 11. Dice aquí, les voy a decir una cosa, Pedro ya no está con Jesús, ¿ok? Pedro ya no está con Jesús, ha abandonado la misión porque las cosas están saliendo mal, ya no está con él. Dice aquí, aconteció que estando Jesús junto al lado de Nazaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, ¿sí? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ustedes conocen el antecedente, Pedro estaba decepcionado, había dejado ya el intento de ser un seguidor de Jesús, y había vuelto a su trabajo. Y entonces los pescadores, realizan su oficio durante la noche, en la madrugada. Y entonces él ya muy abatido, sabiendo que no iba a llegar a ningún lado, siguiendo a Jesús, habiendo perdido tiempo siguiéndolo, ya había vuelto a su trabajo. Y entonces, en esa noche, él volvió a su actividad, volvió a su oficio, y durante toda la noche estuvo tratando de conseguir el alimento para su familia, de volver a su actividad normal y ya no seguir a Jesús. Y la noche lo tomó sin que pescara nada, absolutamente nada. Y llegó el alba, llegó la aurora y él no tenía nada que pescar. Y entonces encontramos a un Pedro decepcionado porque ya no quiere seguir a Jesús y porque también en su trabajo no le está yendo bien. Ha estado toda la madrugada tratando de conseguir el sustento para su familia y no ha conseguido nada. Y entonces, de repente llega Jesús, dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, dice, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Dice que no le pidió, no le mandó, le rogó, es decir, tuvo que hacer un esfuerzo para que Pedro le prestara su barco. Dice, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Sí? O sea que Pedro, que ya no quería ser seguidor de Cristo, que había abortado la misión y que le había ido mal toda la madrugada, que cuando llegó el amanecer quería irse a su casa a descansar, totalmente frustrado, ve a Jesús y Jesús le dice, préstame tu barco. Dice, Señor, ya me voy, no sé, no, estoy cansado, estoy desvelado. Y Jesús dice aquí la Biblia que le ruega. Y finalmente, Pedro presta su barco y tiene que oír una predicación de Jesús. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Ustedes piensan que las predicaciones de Jesús eran de 55 minutos? ¿De 3 horas? ¿8 horas? No sé cuánto tiempo tuvo que estar Pedro junto a Jesús. Y después de eso, termina la predicación y le dice Jesús, oye, vamos adentro con tu barco. Dice aquí, cuando terminó de hablar, no sé si después de 2 o 3 horas, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. No va a salir la cosa, no va a funcionar. No estoy dispuesto a obedecer, lo que me pides es ilógico. Pero dice algo importante aquí. Dice la última parte del versículo 5, mas en tu palabra echaré la red, porque tú me lo estás diciendo. Oye, amigo, que te encuentras cansado, que a lo mejor no se han cumplido tus expectativas, que a lo mejor quieres irte de la iglesia y tienes algún cargo
Ya no lo estás haciendo con gusto y tienes que sentarte porque te pidieron tu barco y tienes que sentarte a escuchar la palabra de Dios. Y Dios te dice, mira, no te desanimes. Echa tu barca adentro, vamos adentro otra vez. Y es de día, no es de noche y no se pesca de día. Y es ilógico lo que Dios te pide. No pienses si lo que Dios pide es ilógico. No pienses si estar en la iglesia es ilógico, si es razonable, si te va a ir bien o si es mal. Porque el Señor te lo pide, quédate en el barco y haz caso de sus instrucciones. Entonces Pedro se queda en el barco. Y ustedes saben la historia. Dice, y habiendo hecho encerraron gran multitud de peces del 6 y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando yo leía este versículo no entendía por qué Pedro le decía, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Por qué? Pero precisamente todo el antecedente nos da la razón de este versículo. Pedro había dudado de su Señor, había dudado de la misión, había puesto en tela de juicio a la organización, a Jesús y a la iglesia que apenas se estaba formando. Y entonces lo abraza con esta riqueza que ahora tiene y le pide perdón porque es un pecador. No dudes nunca de Dios, no dudes nunca de su obra. A pesar de que no te vaya tan bien en la misma obra, no te alejes de Dios. Sigue en el barco, escucha sus instrucciones. Continúa diciendo aquí en el versículo 10. Y así mismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Pedro Jesús dijo a Simón, no temas. Jesús te dice a ti hoy, cuando dudas de la misión, no tengas miedo. Dice, ahora serás pescador de hombres. Y dice un versículo maravilloso, el 11, dice que dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué dejó Pedro? Rápidamente, ¿qué dejó Pedro? Su familia, ¿qué más? Sus posesiones, ¿qué más? Su trabajo, ¿qué más? Todos los peces que tenía ahí, ¿no es cierto? Yo les voy a decir qué dejó también. Dejó la desconfianza en su Señor, la desconfianza en la misión. Tú puedes dejar todo y seguir desconfiando en el Señor. Puedes abandonar familia, hijos, riquezas, carro, todo, casa, y seguir desconfiando en la obra del Señor. Lo principal que debes de dejar es la desconfianza en tu Señor y en la misión que Él tiene. Y a lo mejor si tú dejas la desconfianza, puedes utilizar todo lo demás. Deja hoy la desconfianza en la palabra de Dios, en la misión de Dios, en el plan de Dios. Confía en el Señor y síguele completamente. Vamos a ir rápidamente. Dios es capaz de suplir todas tus necesidades. Jesús hizo eso con Pedro. En un instante le demostró que él tenía toda la capacidad de cumplir con las expectativas de Pedro y mucho más. Déjalo todo. Ya sea que Dios supla o no tus necesidades, déjalo todo. Pedro dejó todo. Dejó todo teniendo todo. Si tú no tienes nada, pues no tendrías que dejar nada para seguir a Jesús, ¿no es cierto? Dios va a suplir todas tus necesidades cuando le entregues tu vida y desees seguirlo. Bien, vamos a continuar. Ya en pleno ministerio con Jesús, ya habiendo estado cerca de Él, ya habiendo caminado con Él, ya siendo elegido, primero fue discípulo y ya siendo elegido como uno de los 12 apóstoles, pasan muchas cosas con Pedro. Yo quiero decirte que ahora que tú estás adentro de la iglesia, que posiblemente eres un dirigente, tú puedes dejar de ver a Jesús estando Él frente a ti. Puedes tener un cargo importante en la iglesia y estar en una posición de servicio
y puedes dejar de ver a Jesús estando frente a ti. Mateo 14, 22 al 31, posiblemente ya no lo leamos, pero vamos allá. A lo mejor tocamos algunos versículos. Mateo 14, 22 al 31, yo digo amén, me adelanto. Dice ahí que Jesús había despedido a la multitud y le dijo a los discípulos, adelántense ustedes, pasen el mar, dice. El 23 despedió a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche ahí estaba y es solo, ¿no? El 22 dice, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice el 24, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dice, a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué dice? Tener ánimo, yo soy. No temas, ten ánimo. Yo soy el que soy. No temas. ¿Es cierto? Ten ánimo. ¿Por qué? Porque yo soy Jesús, porque yo soy Dios. No temas. ¿Se lo había dicho claro a los discípulos, sí o no? ¿Tú lo tienes claro en tu vida? ¿Tienes claro que debes de tener ánimo por quién es Dios? ¿Tienes claro en tu vida que no debes de tener miedo por quién es Él? Ojalá sí lo tengamos claro, pero vean lo que hace Pedro, qué es lo que nos pasa a nosotros. ¿Les dijo o no les dijo quién era? ¿Les dijo qué actitud debía tener, sí o no? ¿Tú y yo conocemos quién es Él? ¿Sabemos qué actitud debemos de tener? ¿Sí o no? Ok, fíjense lo que hace Pedro. El 30 dice, pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo. ¿A quién debía haber estado viendo Pedro? A Jesús. Yo soy. Ten ánimo, no temas, yo soy. Pero Pedro desvía su mirada de Jesús y empieza a ver al viento que ¿cómo era? Fuerte. Y dice ahí que le dio miedo. Y Jesús le acaba de decir, no temas. Y él tiene miedo porque deja de ver a Jesús y ve todo lo que le rodea, todas las circunstancias. ¿Y qué dice ahí el versículo 30? Y comenzó a ¿qué? A hundirse. Cuando tú dejas de ver a Jesús, dejas de tener ánimo, empiezas a tener temor, miedo y comienzas a hundirte. ¿Es eso lo que te está pasando hoy en tu vida? Es posible que nos esté sucediendo. Hoy estamos viviendo algo sin precedente en nuestras vidas, una pandemia. Hemos perdido trabajo, hemos perdido a familiares posiblemente. La situación es crítica. Estamos en medio del oleaje fuerte. Y Jesús dice, ya voy en camino. Ten ánimo. Yo soy el que soy. No temas. ¿Cómo estás enfrentando esta crisis? Ojalá no dejes de ver a Jesús. No te fijes en todo lo que está pasando a tu alrededor. Y quiero decirte, te puede estar yendo realmente mal, como le iba a Pedro. Y puedes empezar a hundirte. Yo quiero decirte, ¿ya empezaste a hundirte? ¿Ya estás hundiéndote? ¿Ya estás en el fondo? El versículo dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Si ya te estás hundiendo, yo te invito a que des voces. Es decir, grita, voltea al cielo, vuelve tu mirada a Jesús y dile, Señor, sálvame. Sálvame, por favor, me estoy hundiendo, te dejé de ver. No confío en ti, tengo miedo, estoy desanimado, sálvame por favor. La Biblia dice
que lo que pasó con Pedro va a pasar contigo. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo salvó, ¿no es cierto? Lo rescató y lo puso a su lado. Eso es lo que finalmente va a hacer Jesús contigo. Pero eso es lo que puede estar pasando en tu vida. La suficiencia propia. Vamos a Lucas 22, 31 y 34. No dejes de ver a Jesús. Lucas 22. Otra cosa que quería decirte acerca de esta caminata. A mí me gusta correr. Me gusta correr. A veces no tengo condición y cuando llevo pocos metros o kilómetros recorridos, me falta la respiración y empiezo a sentirme cansado. Entonces yo sé que debo hacer algunos ejercicios para seguir más, porque yo tengo la meta de correr algún día 42 kilómetros. Ya los he corrido 21 kilómetros, pero ahorita no estoy corriendo más de 6 o 7 kilómetros. ¿Cuánto va a durar la crisis del COVID? Dijeron que en abril salíamos, dijeron que en octubre, ahora dicen que en octubre, posiblemente no en este año, posiblemente en el próximo año. ¿Cuánto va a durar la crisis? ¿Cuánto va a durar este tremendo oleaje que está a nuestro alrededor? ¿Sabes cuánto tiempo puedes mantenerte caminando sobre el mar? ¿Sabes cuánto tiempo puedes mantenerte caminando sobre las olas en medio de la furia de la tempestad? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Solo depende de cuánto tiempo puedes acostumbrarte a mirar a Jesús y dejar de ver las circunstancias. ¿Estás de acuerdo? Y Jesús puede llevarte sobre las olas millas, kilómetros, mientras no lo dejes de ver a Él. Ojalá que en esta crisis no dejemos de ver al Señor Jesús nunca. Él nos va a salvar. Finalmente Él nos va a salvar y vamos a estar con Él para siempre si no dejamos de verle. Bien, dice, vamos, estamos en Lucas 22, ¿verdad? Ahora me ganaron Lucas 22. Lucas 22 del 31 al 34. Hay un diálogo ahí interesante. Jesús está preocupado por cada uno de nosotros. Jesús nos conoce y sabe lo que vamos a hacer. Conoce las decisiones que vamos a tomar y está preocupado por su discípulo, por Simón Pedro, por el que oye pero que es piedra. Porque así es, ¿no? Le decían Simón Pedro, es decir, el que oye pero es piedra, el que oye pero es duro. Y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y dice el Señor, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense bien en este versículo. Satanás ha pedido a Pedro para zarandearlo. Y les voy a decir una cosa, lo va a zarandear. Jesús va a permitir que el enemigo zarandee a uno de sus apóstoles. Él lo va a permitir. Le está advirtiendo. Él me pidió a ti para zarandearte. Yo estoy rogando a Dios para que en esta zarandeada tu fe no falte. ¿Y qué dice la siguiente frase? Una vez que vuelto, es decir, ¿se va a ir Pedro sí o no? Esa frase, y una vez vuelto, quiere decir, te vas a ir. ¿Están de acuerdo? Y una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. ¿Jesús sabe lo que va a pasar con Pedro? ¿Sí o no? Claro que lo sabe. Sabe que su hijo va a fallar, porque nosotros somos humanos. Y no importa qué cerca estemos de Cristo, el enemigo va a querer tumbarnos. Te voy a decir una cosa, entre más cerca estés de Él, más te va a atacar, pero no tengas miedo. Hubo 3 discípulos, lo digo rapidín, 15 minutos me quedan, lo digo rapidín. Quizás los más populares, Juan, Pedro y Judas, ¿están de acuerdo?
Si ustedes leen un capítulo antes, el 22:3, ¿ya lo vieron? ¿Qué dice? Entró Satanás en Judas. ¿Se dan cuenta que no es el mismo tratamiento con Pedro? Jesús le dice, Satanás me ha pedido permiso de zarandearte. Con Judas no es lo mismo. ¿Judas estaba cerca de Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué entró Satanás en Judas? ¿Por qué con Pedro tuvo que pedir permiso? ¿Por qué a Jesús le dijo, oye, dame permiso, voy contra Pedro? Te lo estoy pidiendo. ¿Por qué? ¿Y por qué con Judas no es lo mismo? Ahora les voy a decir una cosa, Juan. ¿Ustedes creen que Juan no era importante en el Evangelio? ¿Ustedes creen que Satanás no lo quiso atacar? ¿Por qué no se registra un ataque de Satanás contra Juan? ¿Por qué? ¿Dónde estaba él siempre? No cerca. ¿Dónde estaba generalmente Juan? ¿Dónde, hermano? Recargado en el pecho de su Salvador. Satanás quiere atacarte hoy. Quiere despedazarte. No quiere que sirvas más al Señor. ¿Sabes cuál es el lugar más seguro? No cuidando los diezmos como Judas, ¿sí? No siendo arrogante como Pedro. El lugar más seguro es tener una actitud humilde y estar recargado en el pecho de tu Salvador. Acércate al pecho de Jesús. Deja los diezmos, deja las ofrendas. O sea, te quiero decir que no te preocupes tanto por tus labores y tu misión en la iglesia y lo que tienes que hacer. Lo más importante en esta vida es estar recargado en el pecho de tu Salvador. Haz eso hoy. Sigue sirviendo a la iglesia. Juan servía a la iglesia. No dejaba, cuando tenía oportunidad, de recargarse en el pecho de su Salvador. Es el lugar más seguro que tenemos hoy. Bien, entonces, dice ahí lo que dice el 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Así dice la Biblia, ¿no es cierto? Jesús te conoce y pide que tu fe no falle. Pero pide que tu fe no falle aun cuando tú caigas, porque él sabía que Pedro iba a caer. Y sabes una cosa, cuando tú caes, tu fe se debilita. Te voy a decir en qué consiste la tentación. La tentación es cualquier acción que te lleva a alejarte de Dios. Y cuando tú caes, tú piensas que eres el ser más indigno y que no mereces estar junto a Dios. Y te falta la fe en un Salvador que te ama y que mandó a su Hijo para redimirte. Y que cuando tú caes no deja de amarte. Cuando tú fallas, te empiezas a alejar de Jesús porque no eres digno. A Pedro le empezó a faltar la fe. ¿Todos saben cómo cayó Pedro? Hay algo nada más interesante que quiero decirles acerca de la caída de Pedro. Pedro dijo aquí que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. ¿Es cierto o no? ¿Ustedes creen que es cierto? ¿Que podía dar su vida por Jesús? Juan 18, 10 y 11. Se nos está acabando el tiempo, pero vamos a ganarle nosotros a él. Juan 18. ¿Lo tienen? Dice ahí, Juan 18, dice, entonces Simón Pedro, es ocasión de que van a aprender a Jesús. Dice, entonces Simón, vamos a decir, entonces el que oye, pero que es piedra, que tenía una espada, no sé por qué alguien que está junto a Jesús y confía en él, tiene una espada, no lo entiendo. Quizás para defenderlo a él, ¿no? A veces necesitamos espadas para defender al mismo Jesús, ¿no es cierto? Es posible que él traiga su espada para defender a Cristo, para defenderse a él, pero él trae una espada, no me lo explico. Pero dice que tiene una espada, la desenvainó e hirió al sumo sacerdote. ¿Y qué le cortó? La oreja derecha. Imagínense la situación. Llega la turba y está
el ser al que más ama Pedro. Y entonces llegan los soldados fuertes, rudos, y toman a Jesús. Pero no lo toman en forma calma. Oiga, ven, acérquese, Señor. Queremos platicar con usted. Lo toman en forma violenta. Y Pedro saca su espada y dice, a ver, ¿dónde está la oreja de Malco? Y le dice, no te vayas a mover, Malco. No te vayas a mover, te voy a cortar la oreja. El golpe de Pedro iba directamente al centro de la cabeza del soldado. Y el golpe que tiró Pedro era para despedazar a ese soldado. El soldado en su habilidad quizás se movió, quizás le falló tanto a Pedro y le ha cortado la oreja. Pero el golpe era el de un discípulo defendiendo a su maestro. Si Pedro no ha fallado el golpe, Jesús quizás no hubiera tenido que pegar una oreja. Quizás tuviera que haber resucitado a alguien en ese momento. ¿No es cierto? ¿Estaba dispuesto a dar su vida por él? Sí. ¿Saben qué no estaba dispuesto a hacer Pedro? A seguir a un perdedor. Porque Pedro lo calma, lo reprende, pega la oreja de Malco y después se deja prender. Y con todo su poder no se defiende. Y lo golpean, lo escupen, lo maltratan, se burlan de él. Y Pedro ve eso y en un momento deja a su maestro. Su fe falla. Qué tremendo, ¿no es cierto? ¿Tú estás dispuesto a dar la vida por Cristo? Todavía no, mijo. Ya estarás. Ya estarás. Muchos podemos levantar la mano. Qué fácil es dar la vida por Cristo. Qué difícil es vivir diariamente por Él. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Hay lugares a donde seguiríamos a Jesús hasta la misma muerte. Hay lugares a donde no queremos seguir a Jesús. A Pedro no le gustaba la humillación, lo vimos desde el principio, él tenía expectativas y sus expectativas fallaron. Finalmente, déjenme encontrar el versículo, el de Lucas 22. A ver, estamos en el 22. 22. Vamos a ver el versículo 54. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. ¿De quién está hablando este versículo? No, fíjense bien, escuchen. Y prendiéndole a Jesús, pero ¿a quién es el sujeto? Bueno, prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. ¿Quiénes? Todos los soldados que iban ahí, ¿no es cierto? Ese versículo está hablando de ellos, de quienes le condujeron, le prendieron y le llevaron. Y dice ahí sorprendentemente, Pedro, ¿a quién seguía de lejos? A Jesús, a su maestro. Ya no está cerca. Pedro empieza a seguir de lejos a su maestro. Cuando tú te equivocas, cuando fallan tus expectativas, empiezas a seguir de lejos a Jesús. ¿Puedes estar en la iglesia y seguir de lejos a Jesús? Sí lo puedes hacer. Puedes estar sin ser un dirigente y seguir de lejos a Jesús. Dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Dice, él se sentó entre los que prendieron a Jesús. Una mujer, dice, al ver sentado al fuego se fijó en él y le dijo, también estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una después, otro afirmó diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Hubo un momento en que se cruzó la mirada de Pedro y la mirada de Jesús. Qué tremendo, ¿no es cierto? Y Pedro recordó a su maestro que le dijo, antes de que el gallo cante tantas veces, tú me vas a negar 3. ¿Defraudó a su Señor? ¿Defraudó a su amigo? Sí, ¿verdad? Tú has sido amigo de Jesús. Has caminado junto a Él posiblemente. Y quizás tomaste una decisión equivocada y hoy estás lejos de Él. Y lloras, como dice este versículo, el 62. Y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Y hoy te encuentras llorando
porque defraudaste a tu maestro. Quiero decirte algo que hizo Pedro. Pedro se equivocó, negó a su Señor. Su Señor lo vio, no había odio, no había reproche. Era una mirada de amor, diciéndole, te conozco, sabía lo que podía pasar, te sigo amando, estoy preocupado por ti, por lo que está pasando en tu vida, por lo que pasa en tu corazón. Voy a sufrir y voy a ir al Calvario, pero no quiero que olvides que te sigo amando, aunque te hayas equivocado. Y Pedro lloró amargamente. Si tú cometes errores garrafales en contra de tu Señor, no te alejes de la iglesia, no te vayas. Inclusive si eres desfraternizado, no te alejes de la iglesia. No hubo una junta en donde borraron a Pedro. Quiero decirles eso, La noche siguiente o los días siguientes no hubo una junta donde dijeron, tú lo negaste, te portaste, viste muy mal y no mereces ser tu discípulo. Pedro se conserva en el grupo y el grupo no lo rechazó. Si es cierto o no, no te salgas del grupo. Nada más que pasó algo con Pedro, dejó de ser arrogante, dejó de ser el primero, se mantuvo en el grupo atrás por lo que había hecho. Estaba triste y avergonzado por lo que hizo con su Señor. Vamos rápidamente, no puedo creer que me queden 3 minutos. Pero vamos rápido en esos 3 minutos que van a ser el clímax de este tema. Y vamos rápidamente a un versículo fabuloso, maravilloso, que está ya no lo encuentro, está en Marcos 16:7. Marcos 16:7. ¿Ya lo tenemos? Fíjense bien, Jesús acaba de resucitar. Van las mujeres, ¿no es cierto?, a hacer algo ahí con el cuerpo de Jesús. Y el versículo 10 dice que un ángel, y cuando entraron en el sepulcro, el 5, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Dice, pero id, decid a sus discípulos, y luego ¿qué dice? ¿Está interesado el Salvador en Pedro? Particularmente. No dijo, pero díganle a Juan, a Mateo, dile a los discípulos y a Pedro principalmente, dile que estoy resucitado. ¿Hay un interés del Señor por su Hijo que lo abandonó? Claro que sí. Es un versículo maravilloso que te habla de que cuando tú te equivocas, el Señor tiene una especial fijación en ti cuando yerras. Y quiere que sepas que Él está vivo, que ha resucitado y que viene para redimirte otra vez, las veces que sean necesarias. Así es el amor de tu Salvador por cada uno de nosotros. Ese es el tamaño del amor. Dile a los discípulos y a Pedro que el Señor ha resucitado. Y bien, vamos a ver, por último, no te alejes del grupo, sigue esperando. Juan 21, 15 al 22. Me advirtieron, queda un minuto. Juan 21, 15 al 22. Ustedes saben, cuando hubieron comido, Jesús dijo, ya está Jesús con sus discípulos. Y entonces toma a Pedro aparte y empieza este diálogo. Tú sabes, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. El 16, pastorea mis ovejas. El 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apaciente a mis ovejas. ¿Cuántas veces negó? 3. ¿Cuántas veces el Señor le pidió que le dijera que lo amara? 3 veces. Quiero decirte una cosa, no importa cuál sea tu situación espiritual, tengo 10 segundos. Jesús te ama, quiere redimirte y quiere rescatarte. No sé a qué distancia estés del Señor, acércate,
Recarga tu cabeza sobre su pecho. Que Dios te bendiga. Amén.